día todas y todos. Sean bienvenidos al tema de hoy. Hoy le estaremos compartiendo tabla de verdad. Vamos a estar desarrollando la tautología, la contingencia y la contradicción. Sobre esos tres acápites vamos a estar trabajando en el día de hoy. Así que acompáñenme al desarrollo del ejercicio. Y cuando estamos desarrollando esto de tautología, contradicción y contingencia, la tautología siempre es verdad, su resultado es verdad. La contingencia, su resultado es positivo y negativo. Y la contradicción siempre es negativa. Vamos a hacer este pequeño ejemplo para irnos acomodando para desarrollar las tablas más grandes. Y vamos a tomar una letra del abecedario que va a ser la P y vamos a desarrollar un pequeño ejemplito antes de comenzar para ir practicando. Vamos a tener entonces P. Y vamos a poner P negativo y vamos entonces a buscar el resultado sobre P o P negativo. Entonces, negando P, negamos a P y vamos a tener el resultado siguiente. La disyunción siempre es negativa cuando ambas sean negativas. Como este no es el caso, entonces no queda positivo. Y cuando el resultado es positivo, el resultado entonces nos dio una tautología. Vamos a hacerlo entonces ahora, el ejemplo con P y negativo P. Y la conjunción es solamente positiva cuando ambas sean positivas, o sea, verdaderas. En este caso, esta conjunción, como no hay dos factores negativos, entonces su resultado va a ser falso. Falsa la primera, falsa la segunda. De manera que el resultado nos ha dado una contradicción. La contradicción siempre es falsa. Entonces el resultado de esto es una contradicción porque todas las casillas nos dieron falso. Vamos a hacerlo ahora. Vamos a hacer una condicional. Vamos a decir que P, entonces negativo P. A ver qué nos da. Bien, entonces la condicional dice que es negativa solamente cuando su consecuente es falso y su antecedente es verdadero. En esa sola situación es falsa. Entonces la primera es falsa porque su antecedente es verdadero y la segunda es verdadera. Entonces esta parte no ha dado una contingencia. Puede ser que la contingencia va a tener resultado verdadero y falso. Entonces eso es una contingencia. Ahí tenemos el pequeño ejemplo de todas las tres que estamos trabajando el día de hoy: la tautología, la contingencia y la contradicción. Vamos con el primer ejercicio. Vamos a desarrollar P y Q. Entonces, P o negativo R. Ese es el primer ejercicio que vamos a desarrollar. Entonces vamos a hacer el encabezado. Vamos a tener P, vamos a tener Q porque está arriba.
y vamos a tener negativo R, porque también está arriba. Acuérdense que pueden usar cualquier letra del abecedario, porque tienen que mantener el orden. No necesariamente tiene que ser la que yo estoy usando. Entonces seguimos, vamos a buscar P y Q y vamos a buscar P o negativo R. Entonces vamos a buscar el resultado del ejercicio propuesto para el día de hoy, que P y Q entre paréntesis, entonces P o negativo R. Para desarrollar esta tabla es necesario conocer la conjunción, la disyunción, la condicional y la bicondicional. Pero ya esa está en un video anterior que le compartimos, y cual le voy a dejar sugerido, pues si necesitan mirarlo primero para que dominen bien el contenido de este trabajo de hoy. Bien, ahí tenemos el encabezado. Entonces vamos ahora a anotar los componentes o los ingredientes para comenzar a trabajar. Acuerden que la letra pueden usar la que le acomode del abecedario, solamente tienen que mantener el orden. De manera que entonces en esta línea vamos a anotar los componentes que vamos a necesitar. Vamos a poner la P con 4 verdaderas y 4 falsas. Falso, 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 falso. Bien, entonces vamos con Q. Vamos a anotar Q y Q va a tener 2 verdaderos y 2 falsos. Verdad, verdad, falso, falso. Verdad, verdad, falso, falso. Bien, vamos entonces con R. Vamos con R y R va a tener una verdad y una falsa. Falso, verdad, falso, verdad, falso, verdad, falso, verdad, falso, verdadero, falso, verdadero, y así sucesivamente. Ahí tenemos los tres, estos son los tres componentes, o sea, si estuviéramos construyendo otra cosa, esta es nuestra materia prima para comenzar el desarrollo. Entonces aquí dice que tenemos que negar R, y es lo contrario de cada una. Falso, falso, verdad, falso, verdad, falso, verdad. Y así negamos a R. Negar un resultado es poner lo contrario del resultado. Y si nos dice que lo neguemos, pues donde hay verdad va falso y donde hay falso va verdad. Ahora vamos a trabajar la P y Q. Acuérdense que la conjunción es verdadera solamente cuando ambas sean verdaderas. En los demás casos es falso. La primera casilla es verdad, la segunda es verdad, la tercera casilla es falso, falso, falso. Aquí es falso también porque no se cumple que las dos sean verdaderas. Acá es falso también porque no se cumple que ambas sean verdaderas. Y así sucesivamente, ya esa casilla es toda falsa. Vamos entonces con la siguiente, que es P o negativo R. Entonces esa es una disyunción. Acuérdense que la disyunción es falsa solamente cuando ambas sean falsas. En los demás casos es verdadera. O sea, es más flexible porque uno o el otro. De manera que la disyunción es negativa solamente cuando ambas sean falsas. En lo demás casos es verdadera. Entonces, comencemos con el desarrollo.
En la primera casilla es verdadera. La segunda casilla es verdadera porque con una que tenga verdadera de las dos, pues es verdadera. La tercera casilla es verdadera. Acá es verdadera también. Acá es falso, falso, pues entonces es falso el resultado. Acá el resultado es verdadero porque hay una verdadera. Acá es falso, falso, entonces el resultado es falso. Acá su resultado es verdadero. Entonces así nos queda el desarrollo de esa casilla, que es una disyunción. Y la disyunción es falsa solamente cuando ambas sean falsas. Por eso hay más verdadero que falso ahí. Entonces vamos con el resultado final. Tenemos una condicional. La condicional dice que es falsa solamente cuando el antecedente es verdadero y su consecuente es falso. Entonces vamos a comenzar con el resultado final. Acá es verdadero, acá también es verdadero, acá también es verdadero. Acuérdense que la condicional nada más es falso si su antecedente es falso. Verdadero, acá también es verdadero, acá es verdad también, verdadero también. Entonces, como vemos acá el resultado de esta tabla de verdad, como todo nos quedó verdadero, es una tautología. Recuerden que la tautología siempre es verdadera. Y cuando la tabla queda todo verdadero, entonces esa tabla es una tautología. Ya tenemos la primera parte del ejercicio, que es la tautología. Ya tenemos la primera parte del ejercicio propuesto para hoy. Entonces vamos ahora a hacer la segunda tabla, a ver en qué nos queda esa tabla. Y vamos a desarrollar P, I, entre paréntesis, P, O, Q. Pero antes, como tenemos ya anotado los componentes o la materia prima o los ingredientes, como ustedes quieran llamarlo, entonces vamos a trabajar P o Q. Y ya saben que cuando estamos trabajando con una disyunción, la disyunción solamente es negativa cuando ambas sean negativas. Entonces comenzamos con verdad, con verdadero. Y acá es verdadero, acá es verdadero. Entonces aquí es falso, porque ambas son falsas. Acá es verdadero, acá es verdadero, acá es verdadero. Bien, ahí tenemos la parte que es la disyunción. Ahora vamos con el resultado final, que lo vamos a hacer en esta casilla, que es P, I, entre paréntesis, P o Q. Acuérdense que es una conjunción, y la conjunción solamente es verdadera cuando ambas sean verdaderas. En los demás casos es falso. Entonces, verdad, verdad es verdadera. Verdadero y verdadero es verdadero. Verdad y verdad es verdadero.
Pero acá falso y verdadero nos da falso. En esta casilla falso y verdadero, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar una falsedad. Acá falso y verdadero pues también nos da falso. Falso verdadero, falso. Falso verdadero, falso falso, también es falso. Así es la conjunción. Solamente verdadera cuando ambas preposiciones sean verdaderas. Entonces esta tabla nos ha dado una contingencia, porque la contingencia, su resultado es verdadero y falso, o sea, es una especie de la contradicción y de la tautología. La contradicción que bien mencionada cuando hay algún caso, alguna sentencia. Entonces ese término es muy usado por los abogados de una contradicción. Entonces vamos con la última tabla. Esta nos ha de dar una contradicción que es la última que nos falta, porque ya tenemos la tautología, tenemos la contingencia, que falta contradicción. Vamos a ver si esta ahora nos da una contradicción. Anotemos los componentes. Como la tabla es más pequeña, vamos a poner 2 verdaderos y 2 falsos. Eso es P, ¿verdad? Entonces, falso, falso. Entonces Q va a ser una verdadera, una falsa. Una verdadera, una falsa. Entonces ahora falta que neguemos a Q para comenzar con el desarrollo. Entonces si vamos a negar a Q donde hay verdad, falso, donde hay falso es verdad, donde hay verdad es falso y donde hay falso es verdad. Bien, ya ahí tenemos todos los componentes que necesitamos para trabajar ahora la siguiente casilla, que es una conjunción. Y acuerden que la conjunción es solamente verdadera cuando ambas sean verdaderas, porque P y Q, o sea, implica las dos. Entonces, aquí son verdaderas las dos, es verdad. Acá es falso, una verdadera, una falsa, es falso. Acá es falso también. Y acá es falso también, porque no se cumple que ambas sean verdad. Solamente en la primera casilla se cumple que ambas sean verdaderos, entonces es verdadero. Vamos con el resultado de esta tabla, que entonces es P y Q y negativo Q. El resultado que vamos a tener acá es de una conjunción, de manera que la primera es falsa, la segunda también es falsa, y la tercera es falsa y la cuarta es falsa también, porque no se cumple que ambas sean verdaderas. Y la conjunción es solamente verdadero, su resultado, cuando ambas preposiciones sean verdaderas. Aquí no se cumple ninguna, entonces es falso, y como su resultado es falso, estamos ante una contradicción. La contradicción siempre es falso. La contradicción es falsa, entonces la contingencia, expresándolo en términos aritméticos, es un más o menos, tiene parte verdadero y parte falso. Y si lo seguimos expresando aquí en términos de las operaciones aritméticas, entonces la tautología va a ser positivo, la contingencia va a ser más o menos y la contradicción va a ser negativo. De manera que la contingencia es una mezcla de las dos, tautología y contradicción, porque parte negativo y parte positivo.
como un caso donde una parte salen a suelto y los otros quedan en prisión. Bien, hemos visto un desarrollo completo de la tautología, la contradicción, la contingencia, y en las tres tablas hemos tenido resultados de cada una de esas tres teorías: la tautología, la contingencia y la contradicción. De manera que entonces así terminamos el desarrollo de hoy. Bien amigos, si son nuevos por aquí, los invito a suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y me regalan un like. Hasta aquí el tema de hoy. Sean felices, cuídense mucho y nos vemos para la próxima. Bye bye.